Seguro que habrás escuchado miles de veces frases como esto es un sesgo, esta información está sesgada o te estás condicionando por tus ideas. El concepto de sesgo se repite continuamente en medios de comunicación, debates, redes sociales y siempre con un tono negativo, como si fuera algo que deberíamos evitar a toda costa. Pero si ahora te preguntara, ¿sabrías decirme realmente lo que es un sesgo? Y yendo más allá, ¿por qué se originan? ¿Son realmente malos? En caso de ser así, ¿qué podemos hacer para contrarrestarlos? La respuesta no es tan sencilla. De hecho, dentro de la propia psicología hay múltiples explicaciones sobre ellos. En el vídeo de hoy te voy a explicar de forma clara y con ejemplos qué son los sesgos cognitivos, cómo y por qué se originan, cuáles son los más comunes y lo más importante, cómo detectarlos y gestionarlos mejor, porque entender cómo funciona tu mente es el primer paso para usarla en tu favor. Si queremos entender qué son los sesgos cognitivos, antes tenemos que hablar de los heurísticos. Estos son atajos mentales que nos permiten tomar decisiones rápidas sin tener que analizar cada detalle. Son herramientas automáticas que el cerebro ha desarrollado para guiarse y reaccionar ante determinados estímulos o situaciones. Imagina que acabas de salir de la carrera y estás buscando trabajo en un portal web. Hay decenas de ofertas con salarios, condiciones y funciones totalmente diferentes. Hay algunos que te ofrecen más dinero, otros prometen un gran ambiente laboral y tú de repente empiezas a sentirte muy abrumado. De pronto, una descripción capta tu atención. No es por el salario ni por las funciones. Lo que te engancha es una frase concreta, gran autonomía y capacidad creativa. Y entonces, sin saber por qué, se te viene a la cabeza una frase de aquel profesor que te marcó. En nuestro sector, lo más difícil es encontrar un trabajo donde te dejen ser libre y desarrollar tus ideas. En ese momento, todo encaja. Te decides por esa oferta con total seguridad sin seguir comparando. Aquí lo que ha pasado es que tu mente ha activado un heurístico de disponibilidad. Has tomado una decisión basándote en un recuerdo significativo que tenías fácilmente accesible en tu memoria y ese recuerdo ha influido más que el resto de datos. Vamos a mirar la otra cara de la moneda. Puede ser que tu profesor tuviera razón y que estés tomando una sabia decisión. Sin embargo, puede que haya otras ofertas con mejores condiciones, o bien que no hayas leído la letra pequeña, cosas como contrato temporal, salarios bajos, otro tipo de funciones que quizá no encajan tanto con tus ideas. Y es aquí donde pueden surgir los sesgos. Si usamos estos atajos mentales sin ser conscientes de sus efectos, corremos el riesgo de cometer errores sistemáticos en nuestros juicios, decisiones o interpretaciones de la realidad. En síntesis, el heurístico es el proceso y el sesgo es el resultado cuando éste falla. Hagamos una analogía. Pasa como con la fiebre. Aunque a veces duela o sea peligrosa, cumple una función defensiva. Lo mismo pasa con los heurísticos. Son mecanismos adaptativos que pueden generar errores. Nos permiten tomar decisiones con poca información, estando bajo presión o en contextos inciertos. Y aunque a veces se equivoquen, sin ellos estaríamos paralizados por el exceso de análisis. Pero aquí no se acaban las causas de los sesgos. Si bien es cierto que en los primeros estudios sobre el tema se pensaba que únicamente surgían cuando los heurísticos fallaban, con el paso del tiempo y el desarrollo de las teorías del procesamiento cognitivo, esta visión se ha ampliado. Hoy sabemos que el cerebro usa distintos sistemas para procesar la información según la situación. Veamos uno de los modelos más influyentes, el cual nos propone que tenemos un procesamiento dual de la información. Dicho de una forma más sencilla, podríamos hablar de que tenemos dos sistemas de pensamiento diferentes. Aunque en realidad están interconectados, vamos a presentarlos por separado para que se entiendan mejor. El primer sistema es el rápido, intuitivo, automático y el que se asocia a las emociones. Funciona por asociaciones y patrones. El segundo sistema es el lento, reflexivo y analítico. Este se activa cuando necesitamos resolver tareas complejas o razonar. Según este modelo, los sesgos pueden ocurrir cuando el segundo sistema no supervisa al primero, es decir, al rápido e intuitivo. Recordéis que hablábamos de que hay más causas aparte de los heurísticos para que se formen los sesgos. Y pensémoslo, el sistema 1 no está basado únicamente en heurísticos. También incluye respuestas guiadas por emociones, deseos, necesidades y motivaciones. Estos también pueden ocasionar sesgos, puesto que influyen en cómo pensamos, en lo que sentimos y qué queremos creer. Por ende, no actuamos normalmente en frío. Lo que sentimos y lo que necesitamos nos influye en aspectos como qué información capta nuestra atención, qué recuerdos activamos,
o incluso cómo procesamos e interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, si estamos de buen humor, tendemos a fijarnos y a recordar más los aspectos positivos de lo que nos pasa. Si estamos ansiosos, llegamos a ver amenazas donde no las hay. Y si algo pone en peligro nuestra autoestima, muchas veces lo reinterpretamos para protegernos. En múltiples ocasiones, no pensamos para descubrir la verdad, sino para sentirnos mejor con nosotros mismos, reforzar nuestras creencias y proteger nuestra autoestima. Quizá te estés preguntando, si tenemos un sistema más racional y analítico, ¿por qué no lo usamos más a menudo? Pues déjame decirte que ese sistema más reflexivo también tiene una capacidad más limitada. Entonces, en situaciones donde ya tenemos algo muy aprendido, o cuando hay una sobrecarga, ya sea por estrés, fatiga, multitarea, o incluso porque realmente no te apetece ponerte a analizar todas las cosas, el sistema que vamos a utilizar es el rápido e intuitivo. Piensa lo siguiente, cuando alguien te pregunta en tu día a día qué opinas sobre un tema o qué quieres hacer después, no sueles decir, dame un rato que me documente, haga un análisis profundo y ahí te doy mi respuesta. Lo normal es que respondas en base a lo primero que se te pase por la cabeza, a lo que sientas o a lo que te apetezca hacer sin pensarlo demasiado. Tranquilo, tranquila. Antes de avanzar a los sesgos más conocidos y a cómo gestionarlos, quiero invitarte a una reflexión que han propuesto muchos psicólogos que estudian acerca del tema. Tanto los heurísticos como las emociones tienen una función evolutiva fundamental a la hora de ayudarnos a evitar cometer errores peligrosos en un mundo incierto. Y vosotros diréis, Tomás, pero esto suena contradictorio con lo que nos decías de que los heurísticos nos pueden llevar a errores. Pues déjame ponerte un ejemplo que defenderá esta postura que muchos psicólogos argumentan sobre la utilidad evolutiva que tienen los heurísticos. Imagina que estás volviendo solo a casa por la noche y escuchas unos pasos muy rápidos detrás de ti. Automáticamente, tu cuerpo se tensa y te pones en alerta, pensando, ¿me estarán siguiendo? Lo más probable es que sea alguien caminando con prisa, sin ninguna intención hacia ti. Pero tú prefieres cambiar de calle. ¿Por qué? Porque si te equivocas y te preocupas sin motivo, no pasa nada grave. Pero si cometes el fallo de obviar una amenaza real, el coste puede ser altísimo. Esto es a lo que se denomina como sesgo hacia el error seguro. Y lo que nos demuestra es que buscar la precisión absoluta a veces puede ser más costosa y llevarnos a mayores errores que ir a lo rápido y a lo seguro. Ojo, también podríamos pensar que una mente bien diseñada no debería cometer errores, pero es que en la realidad las decisiones están cargadas de incertidumbre. Muchas veces no tenemos toda la información disponible, encontramos muchas ambigüedades y en diversos contextos es difícil decir que exista una sola forma de opinar o de actuar correcta. Al final pensemos que razonar y darle vueltas a las cosas no implica que vayamos a estar más acertados. En síntesis, no estamos diseñados para tomar las decisiones perfectas, sino para funcionar en un mundo incierto. Por fin, ahora que ya sabemos qué son los sesgos, cómo se originan y por qué afectan a nuestros pensamientos y acciones, ha llegado el gran momento de conocer los más comunes y, sobre todo, saber cómo detectarlos. Y para hacerlo más claro, veremos ejemplos cotidianos donde se manifiestan sin que apenas nos demos cuenta. Para ello, decido agrupar los sesgos atendiendo a con qué función cognitiva se relacionan. Cabe destacar que la mayoría se relacionan con más de una. Comencemos entonces con los sesgos que influyen en nuestra memoria. El sesgo de disponibilidad es uno de los más famosos en general. El heurístico por el que se genera es muy útil realmente, ya que nos permite tomar decisiones rápidas basándonos en aquella información que recordamos más fácilmente, ya sea porque ha sido más reciente o porque viene de un recuerdo emocionalmente muy intenso. Tiene un valor altamente adaptativo. Por ejemplo, si recuerdas fácilmente que un familiar abrió un negocio en un barrio y fracasó por problemas con los proveedores, puede que desconfíes de esa zona incluso sin datos estadísticos. En muchos casos, esa intuición está bien fundada. Pero este mismo atajo puede convertirse en un sesgo si no revisamos la información. Imagina que llevas días viendo noticias sobre robos en casas. Aunque las estadísticas no hayan cambiado, sientes que tu barrio se ha vuelto más peligroso. ¿Por qué? Porque esa información reciente, alarmante y fácil de recordar domina tu juicio. Si te fijas, estos recuerdos fácilmente accesibles pueden ser una herramienta potentísima, pero también pueden jugarnos una mala pasada si no lo comparamos
con datos más objetivos. Cuando veas el ejemplo del siguiente, seguro que te va a sonar, y es el conocido como sesgo retrospectivo. Fíjate una cosa, cuando conocemos el resultado de algo, tendemos a pensar que ya lo veíamos venir o que era obvio, incluso si previamente no teníamos ni idea. Por ejemplo, después de suspender un examen, dices, sabía que no iba a aprobar, pero si hubieras aprobado, probablemente dirías, tenía la corazonada de que lo haría. Aunque sea ilusorio, esta reescritura mental nos da confianza y seguridad en contextos inciertos. Esto refuerza la idea de que podemos prever el futuro y evitar errores similares. Pasemos ahora con los sesgos que se relacionan con nuestro sistema de creencias. Por un lado tenemos el sesgo de confirmación, el cual se genera cuando buscamos, recordamos y valoramos más la información que encaja con nuestras ideas previas. Por ejemplo, si crees que la meditación lo cura todo, tiendes a compartir estudios que la respaldan e ignoras los que no. Su función original es la de mantener estabilidad y coherencia en nuestro sistema de creencias, evitando los conflictos internos, o dicho de una forma más técnica, las disonancias cognitivas. Continuemos con uno de los sesgos que nace de uno de los heurísticos más conocidos y famosos, el de representatividad. Este atajo mental nos permite valorar si algo pertenece a una categoría según lo parecido que es al prototipo que tenemos en nuestra mente. Un claro ejemplo son los estereotipos. Funciona muy bien ya que nos permite detectar patrones muy rápidamente, y esto es algo clave en la toma de decisiones. Por ejemplo, estás de vacaciones y se te acerca alguien demasiado amable a ofrecer ayuda. Por experiencia, eso te activa una alarma. Quizá quiere algo a cambio o pretende estafarme. Esa sospecha no es irracional. Tu mente ha asociado ese patrón de comportamiento con riesgos anteriores. El problema viene cuando aplicamos este atajo sin ni siquiera cuestionárnoslo. Llegamos a juzgar a personas y situaciones por una sola característica, obviando el resto de datos que hay a nuestro alrededor. Pongamos que dos personas te presentan su startup. Uno va en sudadera, habla rápido y toma café sin parar. El otro viste formal y es más reservado. Sin pensarlo mucho, asumes que el primero es el programador y el segundo es el inversor, pero en realidad ambos son cofundadores y codirigen el proyecto. Aquí tus ideas previas te han jugado una mala pasada. Pasemos al bloque de los sesgos que se asocian con la atención y la percepción. Y recuerda que habrá muchos que te encajen con otras funciones cognitivas que ya hemos visto o que veremos. El sesgo de encuadre se origina cuando tomamos decisiones diferentes por el mero hecho de que se nos transmita una misma información de dos maneras diferentes. Es decir, el contenido era el mismo, pero el envoltorio era otro. Aquí usaremos el ejemplo de un entrevistador. Dos candidatos explican por qué dejaron su anterior trabajo. Uno dice, decidí irme porque quería nuevos retos y crecer profesionalmente. El otro le dice, me fui porque no estaba satisfecho con el puesto. Ambos cuentan lo mismo, que dejaron el trabajo, pero el primero suena más ambicioso y positivo, lo que hace que se decanten por él. Realmente el mecanismo que subyace a este sesgo es muy importante, ya que muchas veces sí que nos da datos muy valiosos el cómo se presenta en su información. Hay matices emocionales, hay información implícita, pero cuando realmente no la hay y es puro humo, simplemente es cómo se nos ha transmitido esa información o cómo la hemos interpretado, es cuando caemos en ese sesgo. El siguiente del que vamos a hablar es el sesgo de impacto. Y es el típico que se da cuando tu amigo te dice, no seas exagerado, anda. Básicamente, este ocurre cuando tendemos a sobreestimar la intensidad y la duración de nuestras emociones o de los resultados ante un evento futuro, ya sea positivo o negativo. Este mecanismo puede ser muy adaptativo, ya que nos prepara emocionalmente para lo que podría venir, permitiéndonos anticiparnos y tomar decisiones con más cuidado. El problema viene cuando intentamos evitar alguna situación que realmente no va a ocurrir o cuando sobreestimamos ese resultado negativo. Por ejemplo, antes de una fiesta donde no conoces a nadie, imaginas que nadie te hablará, que te sentirás fatal toda la noche y será muy vergonzoso. Pero luego vas, charlas con un par de personas y aunque no fue la mejor noche del año, lo pasaste bien y no fue para tanto. Pasemos al último sesgo de este bloque, el de atribución. Este ocurre por la tendencia que tenemos de atribuir nuestros errores a factores externos. Por ejemplo, tenía un mal día, había mucho tráfico, pero ese mismo error en otros lo atribuimos a sus características de personalidad. Por ejemplo, si tú estás en la cola de una tienda, te pones nervioso y contestas mal, atribuyas que es porque estabas teniendo un mal día o porque los trabajadores hicieron algo mal. Pero si lo hace otro, pensarás que es un cretino o alguien muy impulsivo. Acabamos de llegar a los sesgos que influyen en la toma de decisiones.
sesgos. El primero del que hablaremos está muy relacionado con las decisiones relevantes y es el conocido como sesgo de aversión a la pérdida. Este se genera por una tendencia que en muchos casos es adaptativa y es la de sentir más las pérdidas que las ganancias. Imagina que llevas tiempo sintiéndote desconectado de tu pareja, pero no te atreves a dejar la relación por miedo a quedarte solo o a no encontrar a alguien mejor, aunque en realidad es más probable que conectes más con una nueva persona si te dieras la oportunidad. Ahora hablaremos del sesgo de anclaje, el cual deriva del heurístico de anclaje y ajuste. Este es muy útil ya que en situaciones de incertidumbre donde no sabemos por dónde empezar, nuestra mente toma un valor de referencia, aunque sea arbitrario, y desde ahí ajusta. Por ejemplo, si tu hermana, que tiene experiencia previa en el tema, te dice que un coche de segunda mano debería costar unos 5.000 euros si tiene alrededor de 6 años, ese dato se convierte en un punto de partida para ti. A partir de ese punto de referencia, calibrarás si algo te parece más caro o más barato. Pero este mismo mecanismo puede sesgarte si el ancla es irrelevante o manipulada. Por ejemplo, si vas a una tienda y ves una chaqueta con un cartel que dice antes 150 euros y ahora 90, aunque 90 euros sigue siendo caro para ti, te parece un buen precio solo porque tu mente compara con el primer valor que vio. El anclaje puede ayudarnos cuando estamos perdidos o desorientados, pero puede encadenarnos a referencias engañosas. Hablemos de uno que se relaciona con el pensamiento supersticioso y es el conocido como el sesgo de ilusión de control. Se genera por la tendencia a creer que tenemos la capacidad de influir en el resultado de cosas que están fuera de nuestro control o que dependen del azar. Por ejemplo, cuando te pones tu camiseta de la suerte para ver un partido de tu equipo convencido de que esto hará que ganen. Aunque sea ilusorio, nos ayuda a dar explicaciones y a sentirnos más seguros ante cosas que no podemos controlar. Pues sí que hay sesgos, ¿eh? ¿Me estás diciendo que ahora voy a tener que analizar cada paso que doy? No, esa no es la idea. Lo que quiero realmente recalcar es que estos mecanismos son muy efectivos y que solo conviene revisarlos cuando estamos cometiendo errores sistemáticos o cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Y para eso, en el último apartado de este vídeo, veremos estrategias muy útiles para solventarlos. Hablemos ahora de los sesgos presentes en la interacción social. Abordemos ahora el pensamiento grupal. Esto ocurre cuando estamos en un grupo y suprimimos nuestras dudas o discrepancias para mantener la cordialidad, aunque estemos en desacuerdo con lo que se dice o con lo que se va a hacer. Piensa en una reunión de trabajo. Todo el mundo apoya una propuesta arriesgada. Aunque tú ves un fallo claro en la estrategia, te callas para no parecer negativo o conflictivo. Si bien es cierto que este mecanismo refuerza la cohesión social, lo hace a costa de la calidad de las decisiones y el bienestar individual. Hablemos ahora del efecto halo. Para mí es uno de los más curiosos. Este ocurre cuando de una sola característica o cualidad, como por ejemplo el atractivo, tendemos a atribuir una serie de virtudes extra a las personas. Por ejemplo, en una entrevista, alguien te puede parecer muy elegante y de repente eso te hace pensar que también será organizado, honesto y buen trabajador. En un comienzo resulta muy eficiente porque nos ayuda a ahorrar tiempo a la hora de emitir juicios sobre una persona, pero nos puede llevar a grandes equivocaciones. Vayamos con el último grupo de sesgos, y estos son los que se relacionan con la identidad. El primer sesgo del que hablaremos en este bloque es el de falsa unidad del yo. Este se genera porque tendemos a tener una imagen unificada y sumamente coherente de nosotros mismos, evitando aquellos datos o aquellas vivencias que podrían entrar en disonancia o en choque con esa visión que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, puedes considerarte una persona paciente, pero justificas tus gritos en casa con momentos puntuales. Al igual, puedes decir que eres valiente porque superas tu miedo a hablar en público, pero nunca te animas a decirle a tu amigo que te molestan sus bromas. Y es que imagínate lo complicado que sería describirte a ti mismo si cada vez que hablas de algún aspecto tuyo tuvieras que matizar, puntualizar, decir hasta aquí sí, hasta aquí no, aquella vez sí, en aquella otra más o menos. Es muy coherente que nuestra cabeza tienda a unificarlo todo. Y antes de pasar al apartado final, donde comenzarás a aprender cómo gestionar los sesgos, abordemos el último, el efecto Dunning-Kruger. Y es que cuanto menos sabe una persona sobre un tema, más tiende a sobreestimar su conocimiento y habilidades. Tomemos como ejemplo a alguien que ha leído un par de artículos de psicología y se muestra segurísimo en un debate, mientras que un psicólogo bien formado tiende a dudar y matizar continuamente todo lo que dice. La función principal que podría tener este sesgo
es la de aportarnos seguridad y sensación de competencia cuando nos falta experiencia. El problema está en que nos puede llegar a llevar a no aprender. Bien, ahora que ya conoces los sesgos más comunes, llega el momento más útil de todos. ¿Qué puedes hacer para detectarlos y reducir su impacto? Ojo, no se trata de tener un control absoluto ni de eliminarlos completamente, aunque eso es imposible. Como herramienta principal tienes que familiarizarte con los sesgos más comunes, como has hecho en este vídeo. Saber detectarlos es el primer paso. Puedes aprender más sobre ellos con otros vídeos, libros o artículos. Como segunda herramienta tenemos el pensamiento reflexivo, que nos ayudará a cuestionar nuestras primeras ideas. Muchos sesgos nacen de respuestas rápidas y automáticas. Para evitarlos tenemos que frenar ese primer impulso. Veamos entonces algunas estrategias útiles dentro del pensamiento reflexivo y analítico. Haz una pausa antes de decidir y pregúntate, ¿por qué querría actuar así? ¿Estoy tomando tal vez una decisión por miedo o por comodidad? ¿Quizá presión? Otra estrategia útil es pensar en el lado opuesto. ¿Qué argumentos sostendría alguien que piensa distinto de mí? También puedes hacer uso de los pensamientos alternativos. No te quedes con la primera explicación que te venga a la mente. Simula nuevos escenarios y resultados que puedas llegar a esperar. Por último, emplea como analogías las vivencias previas que hayas tenido que sean símiles a la situación a la que te estás enfrentando actualmente. Pasemos a la tercera herramienta y una de las más potentes, si es que tienes tiempo. Y es el uso de datos. Cuando puedas, busca información objetiva para apoyar tus decisiones. La intuición y la memoria están muy bien, pero a veces fallan. Por ejemplo, si vas a cambiar de compañía telefónica, no lo hagas solo porque una amiga dijo que era buena. Compara precios, coberturas y valoraciones de forma estructurada. Otro elemento clave es entrenar tu humildad intelectual. ¿Y a qué me refiero con esto? Aceptar que podemos equivocarnos no nos hace más débiles, sino más sabios. Pedir feedback o escuchar a quienes piensan distinto nos ayuda a ver sesgos que no detectamos por nosotros mismos. Esto genera que tus juicios y creencias sean más complejos y razonados. La opinión externa puede ampliar tu campo de visión. Por último, una estrategia muy empleada es el uso de estructuras externas. Cuando hay mucha información, un exceso de presión o falta de tiempo, nuestra mente va a recurrir a esos atajos. Y ya sabemos que esto no tiene por qué ser malo, pero si necesitas un mayor control de la situación, el uso de esas herramientas o estructuras externas puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, las checklists para decisiones importantes, ya que funcionan como una guía externa que incluye los puntos que consideras claves para revisar. Por otro lado, tienes las reglas personales. Un ejemplo de ellas podría ser: si dudo, no decido en el momento. O si algo vale más que X, lo comparo con otras 3 opciones. En síntesis, con estas herramientas no vas a eliminar los sesgos de tu vida, pero sí vas a mejorar notablemente la calidad de tus decisiones, sintiéndote más conectado con tus pensamientos. Eso sí, recuerda, no todo se puede ni se debe controlar. Los componentes del sistema rápido y automático son muy potentes y aunque a veces puedan llevarnos a equivocarnos, son recursos muy valiosos que han asegurado nuestra supervivencia como especie. Saber cuándo confiar en ellos y cuándo cuestionarlos es lo que marca la diferencia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, espero que lo hayas disfrutado y quiero hacer una especial mención a todos esos pedazos de comentarios que me habéis estado dejando. Y ya sabes que puedes ponerme en la caja de comentarios lo que quieras, dudas, opiniones, sugerencias, yo siempre os leo y respondo. No olvides suscribirte y nos vemos para la próxima.